Buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Fundación Caja Navarra en Cibicán, Centro de Pensamiento y Cultura Compartida. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de conversatorios para charlar hoy con Máximo Huerta. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como es habitual, haremos un recorrido por su trayectoria vital y literaria. Todos sus referentes, sus lecturas, sus experiencias, sus recuerdos, todo ello lo que ha marcado tu estilo y lo que está en tu proceso creativo, de alguna manera. Yo encantado. Pues nada, bienvenido, Máximo. Muchas gracias a todos por estar aquí. He venido muy contento. Cuando salía esta mañana de Buñol salía muy preocupado. Las preocupaciones a veces se quedan por las carreteras. Soy hijo de camionero, con lo cual me sientan bien los bares de carretera. Y he llegado muy a gusto. Y ahora de veros a todos estoy mucho más contento. Así que gracias por haber venido. Voy a hacer una breve reseña de tu carrera. Máximo Huerta Hernández es periodista, escritor, político y librero. Nacido en Utiel y criado en Buñol, Valencia. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Valencia y tiene un máster en Diseño Gráfico e Ilustración Editorial por el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Se inició en el periodismo en una emisora local, Radio Buñol, y luego en Radio 5 de Radio Nacional de España. Al mismo tiempo colaboraba en medios escritos. En el 1997 comienza a trabajar en Canal 9 o Canal Nou como redactor, enviado especial y presentador de los avances informativos y de otros programas. 2 años más tarde ficha por Telecinco, convirtiéndose en uno de los rostros de sus informativos, en los que permanecería durante 5 años presentando distintas ediciones. A partir de 2005, su carrera da un giro al entrar en el magazine matinal El Programa de Ana Rosa, en Telecinco como copresentador. En los 11 años que ocupó este puesto, colaboró también en varios programas, tanto de radio como de televisión, en medios escritos y a la vez escribía, por supuesto. Publicó novelas y libros ilustrados. Destacan en 2014 La Noche Soñada, que fue Premio Primavera de Novela, y en 2022 Adiós Pequeño, que fue Premio Fernando Lara de Novela. Sus últimas publicaciones han sido en 2024 con la novela, que lo tenemos aquí, París despertaba tarde, y Mi pequeña librería, un libro de no ficción en un homenaje a la literatura. En junio de 2018 fue nombrado Ministro de Cultura y Deporte y en julio de 2019 regresa a la televisión con diferentes proyectos y en este momento, además de una pequeña colaboración televisiva, está al cuidado de su madre y es librero en Buñol, donde reside. Eso último es lo más importante. ¿A que sí? ¿Ves? Por eso lo he dejado para el final. Porque de hecho todo eso es lo que uno a veces se pasa la vida yendo a un lugar, no sabes a cuál, y seguramente ese es al que tenía que llegar. Pues como es habitual en esta charla, empezamos siempre por la infancia. Supongo que fue... He investigado que Utiel es el origen de la familia Berlanga, de los cineastas. Sí. Me ha parecido curioso. Sí, de hecho el abuelo fue el alcalde de Utiel, Berlanga. Sí, yo con Berlanga me llevaba muy bien y ojalá haber heredado algo del maravilloso Berlanga. Utiel no solamente tiene a su Berlanga, sino que también es donde vive Joselito, el pequeño ruiseñor. ¿Ah, sí? Sí. Así que no lo eso no lo he investigado. Sí, pues es para que veas ese mundo. Sí, Joselito estaba en el bar de mis tías, del potajero, porque hacía potaje, y era muy pobre, venían de Jaén, pero vivió allí y era amigo de mi madre, son amigos, y se sentaba en la barra y le daban algo para que cantara. Cantaba ella o él, mi madre o él. Pasó un productor de aquellos, Cesario González, de aquella época, que habréis visto en las películas. Cesario González era el gran productor de aquella época y lo fichó. Tuve la suerte que fichara a él y no a mi madre, y no ser hijo de Rocío Dúrcal ahora, que sería un poco dramático, pero bueno. O Marisol. Pero bueno, y eso era lo que da Utiel y Berlanga, vamos, ¿qué más decir de Berlanga? Entonces, tu infancia está entre Utiel y Buñol. Sí, nos movíamos. Nacimos en Utiel, toda la familia es de Utiel. Ahora ya
De hecho, esta semana fui al notario porque ya es que no queda nadie, solo vas a entierros o a notarías. Y mi padre es de allí, mi madre es de allí, pero el trabajo de mi padre pues cambió a Buñol, a la cementera. Es un pueblo en el que se hace, bueno, se pica piedra y se hace cemento, y nos vinimos. Pero como no teníamos a nadie, yo tenía 1 año, pues nos íbamos los viernes a Utiel a estar con la familia, con las 2 familias, nunca se integraron, y volver los domingos con el sonido del fútbol a Buñol. De los domingos. ¿Qué recuerdos tienes de tus primeras lecturas? ¿Qué lecturas fueron tus primeras lecturas? Las conservo todas. Conservo todos Conservo todos los libros troquelados que se hacían, que eran muchos ilustrados por Ferrandis, el de las postales de Navidad. Ahora ya no enviamos postales, enviamos WhatsApp y es una pena. Pero oye, a mí me encantaban esos dibujos y esos pequeños textos, y guardo todos. Mi madre siempre me compró muchos cuentos y los tengo todos, desde una Biblia infantil hasta libros del Molino, que iban a Puente Genil, y a mí Puente Genil me parecía, no sé, Oz o Narnia. Sí, ¿no? Y que luego apareció, al final, lo que lee uno de pequeño aparece en sus novelas, porque luego lo incluye en Adiós Pequeño. Y esos cuentos son los que yo, Flor, de Disney, o sea, todos están en mi casa y fueron creciendo, fueron cambiando conmigo y con mis gustos. Uno madura, no se madura en la lectura, es como el sexo, no todos a la misma edad tienen su primera experiencia, y las lecturas no todos. Yo que tengo una librería, no el niño de 8 años no es igual que la niña de 12, es que cada uno de la misma edad no tiene los mismos gustos. Entonces yo me iba a la biblioteca a elegir ya mi Pippi Langström. ¿Cuáles eran tus personajes favoritos de aquel momento? Pues todos los que tocaban encajo en esa generación en la que no se escribía tanto, o no se publicaba tanto. Entonces, muchos de los que estamos aquí por edad hemos leído los mismos cuentos de Enid Blyton, de los 5, varias generaciones hemos leído a los mismos. Yo quería tenerlos en mi casa, algunos los tengo. Comprar, siendo caminero mi padre, no daba para mucho, pero teníamos pequeñas cosas. Y son los 5, Pippi Langström. Luego, ya cuando voy creciendo en todo el mundo de fantasía, a mí me generaba mucha alegría. Julio Verne me generó muchas alegrías. De hecho, esta semana me volví a leer La Vuelta al Mundo en 80 días, y es perfecto. Es muy simple, pero es muy perfecto. Y he vuelto a muchas lecturas de la infancia tiempo después. Luego ya entro en los mundos de Agatha Christie, que es perfecta, 40.000 palabras, misterio, pistas, o sea, es una dama perfecta frente al texto, y ya fui evolucionando, ya metiéndome en otros. ¿Cómo era la biblioteca de tu pueblo? Pues mira, te decía ahora que lo primero que hice cuando publiqué libros fue ir a la biblioteca a ver si estaban los míos. Y los vi al lado de Víctor Hugo, que dije, madre mía, nunca... Es imposible que si hay un Hugo ya al lado, tú llegues a nada. Pero ahí estaban mis primeros libros, El susurro de la caracola, y me hizo muchísima ilusión. La biblioteca estaba en el Valle de Andorra, que se llama La Calle, porque es así muy empinada, donde no sé cómo ponían también el mercado del pueblo los jueves, y no se iban, cuando se extendía todo en el suelo, tipo Tánger. Sí, sí. Y estaba allí, en el epicentro del pueblo estaba la biblioteca, con el bibliotecario que se llama Francis, joven de pelo largo de esos años, 70, 80, que era el bibliotecario que nos obligaba a forrarlos con papel de periódico para proteger los libros. Y había mucho respeto a los libros. No había que... Ahora como que esos respetos se han perdido un poco. Entonces se cuidaban mucho y lo llevabas envuelto en papel de periódico. Bueno, pues Francis todavía es bibliotecario. ¿No tiene pelo? Pero es el mismo bibliotecario que ahora pone y reparte mis libros. Como Jordi Hurtado. Sí, es que, digo, ¿cómo puede haber a través? Digo, ¿me he hecho yo solo mayor? ¿Y él no? Pues es el mismo bibliotecario que a mí me atendía de niño. Y sigue estando en la biblioteca. Y es una biblioteca pequeña de pueblo. Las bibliotecas no... Ignoro cómo está esta, pero no precisamente
cultura del gobierno da para las bibliotecas para renovar mucho y andan siempre mendigando ayudas o autores para que envíen. O sea que no es precisamente, es un sector un poco olvidado por los organismos. General. Sí, pero bueno, las bibliotecas... ¿En qué? para mí era mi Perdón. extensión de mi casa, porque en mi casa tampoco había tantos libros. Había, pero estaban todos en la biblioteca. ¿Cómo influyó en todo este tema tu abuela Irene, que la tienes ahí agarrada en el corazón? Sí, murió en el, es que murió en el 2000. Hace 25 años que murió, pero sigue siendo... Es gente con mucho peso, sí, que tiene una luz especial. Mi abuela Irene siempre estaba leyendo y le daba igual que el periódico fuera de hoy, de antes de ayer o de hace un mes, porque lo leía y se volvía a leer el libro, releía mucho, que es una cosa que entendí de ella, que los releía para redescubrir una novela. Ahora leemos y creemos, bueno, sobre todo con los de misterio, yo no soy consumidor de novelas de misterio, ni thriller, novela negra, ni policíaca, que una vez descubierto ya nunca releemos un libro. Pues yo de mi abuela Irene he heredado eso, que me gustan los libros que me gustan, de la misma manera que me pongo una canción, releo, y aquí está el Gran Gatsby, que me he releído muchas veces, y Platero y yo, que me he releído mucho, porque creo que un libro, aunque sepas cómo es, vuelves a redescubrirlo como una amistad. Tú no eres el mismo que cuando lo leíste por primera vez. No, entonces el libro te ofrece algo distinto siempre cuando lo vuelves a leer. Y yo subrayo. Entonces dices, ¿por qué subrayé esto? Entonces me sorprendo con libros que ya he leído. Qué bueno. Y mi abuela leía y apagaba mucho la tele porque la detestaba. Y decía, quítalo, qué molestos son. Y ahí... ¿Te llegó a ver en la tele a ti? ¿Te llegó a ver en la tele? No me llegó a ver porque era cuando yo hacía una desconexión territorial que no llegaba, había que sintonizar las teles y miras, no hay nada más engorroso que sintonizar una tele. Y no me llegó a ver, pero le daba igual. Ella estaban por encima de los libros y a mí me veía mucho escribir cuentos y me decía, va, léemelo. Entonces mi abuela Irene en ese sentido me ha marcado muchísimo. Luego llega la adolescencia. Qué horrorosa. Vaya, que es un tiempo de transformación, ¿no? Ya. Es la época que hablas de los recreativos, de cómo hacíais poses para pareceros mayores, ¿no? Sí, es que me parece una edad muy convulsa. Y en ese momento leíste algo que te marcó, o que recuerdas que te abrió los ojos a un mundo diferente. Me apareció Platero y yo. Platero y yo. Que choca mucho con los recreativos, con aquellas maquinitas de Tetris, con aquellos pinball. Todos creo que me habéis entendido de los... ¿no? Choca mucho porque no era muy... No fue mi mundo, no fue mi mundo esa época. La adolescencia me parece terrorífica. De hecho, venía hablando con una amiga que dice, joder, si le llego a saber que es así mi hijo ahora, con lo mono que era... Y se está convirtiendo en un monstruo. ¿Qué hago? ¿Lo castigo? Digo, a mí no me pidas consejo, no soy padre, pero bueno. Y para mí esa etapa me parece terrorífica, la adolescencia. Ahí te quedas con Platero y yo. Sí, pero porque mi madre me regaló Platero y yo y la Guerra de los Mundos. Me regaló esos dos. Y Platero y yo se quedó siempre ya en la mesilla de noche. Yo soy coleccionista de Platero y yo, colecciono y voy a la fundación, tengo mucho contacto con la fundación de Juan Ramón y de Zenobia Camproví en Huelva y ellos saben que yo colecciono y tengo primeras ediciones de Platero de muchos idiomas, ellos me envían, hay lectores que a veces cuando lo saben me envían sus ediciones y ese Platero se reflejaba ese mundo rural en el que yo vivía, yo no tenía burro, quería tenerlo. Sí, pero distinguía muy bien los campos, a los gitanos del pueblo, a las tiendas, distinguía muy bien las florecillas del libro. Era como si me estuvieran dibujando mi mundo en el que yo vivía y vivo en Buñol. Y entonces ese libro se quedó. La Guerra de los Mundos nunca fue... Es curioso porque fíjate que es mis dos mundos, el literario o el que fue más periodístico. Mi madre acertó ahí, casualmente, acertó plenamente, o eso me llevó a mí
a querer todo. Se quedó Platero. Cano Platero. Dices, tuve una juventud muy gris, muy normal y muy rural. Y muy, sí, y muy de dar clases a hijos de vecinas porque suspendían y les dabas clases, y muy de... no había móviles, entonces pues es salir a la calle sin miedo, es irte al cementerio, a asustarte, porque el miedo es muy atractivo en la infancia. Sí, sí. El miedo es absolutamente adictivo. Nos gusta contar, y hacíamos espiritismo, esas cosas de Verónica, ¿sí, no? Sí. Quien no ha hecho eso o se haya asustado por eso no ha pasado, le falta un capítulo. Entonces te ibas y tu madre te llamaba por el balcón. Sí. Todavía, no sé si os han llamado por el balcón. Maxi, para ver si llegaba esa voz a, no sé, a Cuba. Entonces todos veníamos a una hora que no era la hora que tocaba. Y esa es la infancia en un pueblo. Y luego decides... Muy distinta a la de ahora, ¿eh? Sí, claro. A los de ahora. No están todos Bueno, aturdidos con pantallas. Bueno, yo ahora no me vendría bien ser joven. Bueno, no sé, no sabemos. Lo vemos desde otra perspectiva. Claro, la veo desde la misma, la mía es egoísta. Luego te vas a Valencia y eliges periodismo. ¿Tenías algún referente? No sé por qué. Eso te iba a preguntar, si había habido algún referente. Pues a mí me gustaba, cuando salía en la tele me gustaba mucho Hermida, que siempre empezaba, y eso me acordaba con el tiempo, que siempre empezaba el programa con una especie de monólogo. Lo mismo te hablaba de unos gorriones que había en el alféizar de su ventana, era de Huelva también, por cierto. Era Jesús Hermida. Y se lo hacía todo muy calmado. Y me gustaba ese tono, aunque luego lo descubrí y era una fiera. Pero me transmitía una especie de periodismo narrativo, de narrar, de embellecer la vida, y eso me gustaba. Tuve, supongo, que los referentes que teníamos todos. El periódico llegaba a mi casa los domingos, ya está, nada más. Y la radio se ponía a veces más musical incluso que de noticias. Pero bueno, pertenezco al mundo de los medios que había en ese tiempo. Yo llegué a periodismo porque me gustaba escribir. Y cuando en ese primer día de clase que se pierde en todas las universidades, que siempre es el primer día en el que nos preguntan para nos dar clase, ¿por qué habéis venido? Vale, empieza tú, ahora tú, y todo el mundo va diciendo por qué, empieza algunos extendiéndose un poco más y al final los del final ya dicen una palabra. Y dije, porque me gusta escribir, y el profesor me dijo, pues te has equivocado. Y ese fue mi primer... me lleva muchas hostias en la vida, pero ese fue mi primer bofetón de realidad. Ay, a ver si me he equivocado. Pero yo entendía que si escribían reportajes y leía reportajes de Miguel de la Cuadra Salcedo, que me encantaba un libro que tenía de él, y verlo, que habría acertado. Y llegué a periodismo por eso, sobre todo por contar cosas. Luego contar las cosas. Pasas por la radio, ¿no? Y entras en Canal Nou, que te eligen, o sea, te contratan para informativos. ¿Eso fue una decisión de qué tipo? O sea, ¿te ofrecieron directamente los informativos porque te habían oído en la radio? No, que va, a veces las cosas son muy casuales. El azar influye en la vida. Seguramente el amor de mi vida a lo mejor está aquí en Pamplona. Fíjate. Pero ha salido de su casa a destiempo, no cuando yo del hotel. Entonces, y en la vida es un poco así. Yo trabajaba en la radio de mi pueblo porque no conseguí prácticas en nada, en la radio del pueblo, y me hacía el magazine de la mañana, y entre las canciones del disco, que intentaba poner canciones que duraran 4 minutos, claro, largas, me escribía las noticias del informativo que luego hacía después. O sea, también siempre hice las dos cosas. Y después ya acabé. Y esa fue mi primera beca. Luego ya en Radio Nacional, cuando Radio 5, esto es de viejo ya, cuando no era todo noticias como ahora, había de todo en Radio 5, cambió. Entonces, de Utiel me dejaron estar allí, hacía mi programa, mis cosas. Y yo empecé a trabajar en prensa, en periódico también comarcal, regional, provincial, en un semanario que cerró. Y cuando cerró, llamé a casa a mi madre y digo, es que ha cerrado y me quedo, no tengo trabajo, y digo, esta noche hay una entrega de premios deportivos y aquí en Valencia. Me había alquilado una casa en Valencia y dijo, pues quédate, vete a esa entrega, ya vendrás mañana, ya empiezas otra vez a buscar, yo qué sé. Y en esa entrega de premios deportivos estaban buscando, era martes y 13, y decían, ay, es que estamos para la tele buscando nuevos reporteros, ¿te has quedado? Y el azar quiso que un martes y 13 me contrataran para televisión.
Mira. Y entré como reportero y como en el currículum mentí puse inglés, francés, italiano, todo, sí. puse todo. Sí, sí. Pues todos los idiomas que me podía venir a la cabeza los puse. Pues ese mismo viernes me enviaron de enviado especial a Francia. Sí. Con 2 cojones. Que me hace mucha gracia este guiño, me lo he apuntado, porque que tu primer directo fuera en Francia con lo que te ha supuesto a ti Francia después. Si te das cuenta, he mezclado cosas que en una fiesta deportiva consigo eso, con lo que me han criticado por lo del deporte. O sea, en mi vida un poco va jugando y en ese tiempo que puse Francia, pero Francia para mí siempre ha sido un referente, porque yo soy hijo, hay muchos inmigrantes en mi familia que se fueron a Francia a trabajar de Utiel, entonces para mí Francia era un lugar de acogida, un mundo del que venían cosas y sabores muy distintos, bombones, las tías venían vestidas de otra manera, venían las tías de Francia y parecían más modernas que las de Utiel y olían distinto. Entonces eso en la mente de un niño va calando, todo va calando en nuestra vida hasta el final. Y puse francés y me fui a Francia en ese primer envío de enviado especial, cuando había huelgas de camioneros, ¿os acordáis de que volcaban los camiones, sí, de fresas, de no sé qué, volcaban los camiones? Y claro, hay que recordar que no hay internet, no hay nada, entonces no sabe. Ahora con un móvil traduces cualquier cosa, pero en ese tiempo no. Fui muy osado, pero yo creo que hay que ser osado y lanzarse. Y hasta aquí. De ahí das el salto a Madrid, ¿no? Sí, bueno, estuve presentando informativos en Valencia, sí. También la desconexión territorial, cuando se hacían, porque era obligatorio para las privadas hacer desconexiones, por aquello de mantener la información de las comunidades, y ya de pronto fui a Madrid a sustituir a Montserrat Domínguez. Te llamaron, ¿no? Sí, me vieron en un informativo. Siempre he pensado que nunca sabes quién te puede estar viendo haciendo. Yo siempre he tenido mucho respeto a todos los trabajos que he tenido, aunque fuera el periódico de mi pueblo, porque nunca sabes quién te puede estar leyendo. Claro. Nunca. Y entonces creo que siempre hay que tener el mismo respeto. Es muy fácil hablar de las Torres Gemelas. Lo difícil es hacer un concurso de amas de casa, de concursos de tortillas de patata. Pero hay que tener el mismo respeto a quien te va a leer con esa noticia, pero porque todos queremos narrar una boda real, un atentado si sucede, que no sucedan. Ahí es muy fácil. Lo difícil es la información más local, lo cercano. Y eso lo he hecho. Y ahí de pronto ya llegué, me vieron y me buscaron para sustituir a Montserrat Domínguez. Una cosa que hacían un informativo que ya dejaron de hacerse por la noche, al final del día, era el tercera edición, ya no hay. Sí, es verdad. Ahora meten programas porque dan más audiencia. Pero había tercera edición. Y lo estuve haciendo. Y en la Antena 3 estaba Rosa María Mateo, que era a quien yo había visto, o sea, mi competencia. Que ella decía, el maldito niñato este del Telecinco me gana. Luego fue directora de Televisión Española y yo trabajé para ella. O sea, es que la vida da tantas vueltas, tantas. Y estuve en esa tercera edición sustituyendo a Montserrat y ya me quedé en Madrid. Al hilo de lo que has dicho de todo lo que se aprende de todo, de hacer un programa tan pequeño, con cosas... En lo pequeño se aprende más. Cuando llegas al magazine de Ana Rosa Quintana, que ahí tienes que hacer de todo, ¿tú crees que eso fue una escuela de vida para ti, todos esos años? Yo me arrepentí mucho de hacerlo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque me veía ridículo, disfrazado. Pero es que las decisiones en la vida se toman por muchos ingredientes. A mí me habían pasado a hacer el informativo matinal. Y yo estaba en mi informativo 5 o 6 años, eran más años de los que has dicho. Y me pasaron al matinal. Y al matinal había que entrar a las 12 de la noche para salir despierto a las 7, maquillarte a las 6 y estar toda la noche pegado a la máquina de mierdas el vending. Bueno, sí, el vending. El vending. Toda la noche ahí escribiendo noticias, solo llegaban cosas de Irak, cuando está despierto otra parte del mundo que no te importaban. Hacer el matinal es muy duro y estar toda la noche despierto, y cuando tú ya estás cansado y tienes sueño, te toca parecer que estás despierto y fresco. Y estuve un tiempo y le dije al director de informativos que yo no iba a aguantar ahí, que lo sentía, que yo me iría. Porque me pasaba el día durmiendo, era Drácula, no veía el sol.
Mi respeto para todas esas profesiones en las que van con la vida al revés. Las relaciones de amigos o pareja se desmontaban todas. Dije, yo me voy. Y como, bueno, tenía una amiga que me decía, ay, pero es que tú, seguro que entrevistando y jugando de otra manera también. Y me llamó para un programa que empezaba, que no se sabía qué éxito iba a tener, que era el programa Ana Rosa, porque la estrella era la Campos, se había ido y llegaba una que acababa de parir a unos gemelos a Telecinco, no se sabía ni cómo iba a ir. Y yo acepté y dije, pues voy aquí, pero estuve muy incómodo durante mucho tiempo e intentar disimular la incomodidad es muy difícil. Luego ya pues fue una escuela de, lo mismo te toca dar una noticia alegre, que se hunde un submarino, Kursk, lo recuerdo, que te envían a hacer un cónclave, que tienes que hablar de un atentado que de pronto es una frivolidad porque alguien ha roto. Hay que entretener. Hacer llorar es más fácil. Ya. Mucho más. Ya. Entretener es muy complicado. Y estuve haciéndolo y sobre la marcha me fui pareciendo al que a lo mejor soy, no lo sé. Si nos parecemos al final nos parecemos con los años a quien somos. Al principio no. Estamos haciendo de otros, de quien creemos que debe ser, el que esperan de nosotros. Y te relajas con el tiempo. Y yo me empecé a relajar con el tiempo en ese programa y me divertí también mucho, sí. Pero me fui por hartazgo también. Te iba a preguntar ahora que... Y me fui a París. Bueno, ahí ya llegaremos. Lo que te iba a preguntar es, ahora que has vuelto un poquito con Ana Rosa... Sí, un día a la semana, 10 minutitos. Sí. ¿Ha cambiado mucho la televisión de entonces a ahora? ¿Cuánto ha cambiado? ¿O es muy diferente? Claro, han pasado muchos años. Es muy... ahora está volviendo a cambiar, ¿eh? Está volviendo a cambiar a un tempo un poco más lento, porque todos estos años ha sido como de velocidad y de tratarnos un poco, pero no solo la tele, sino los medios, tanto el periódico de aquí como la radio, de no te cuentan la noticia, te dicen que te van a contar la noticia para que pesquemos todos. Y nos están tratando a todos los que estamos aquí como consumidores, no como ciudadanos, para que pesquemos y entremos en el clic. Sabemos el sexo del no sé qué, y ya el próximo ministro ya se sabe de qué provincia será. No, pon que tal es tal, lo que se ha puesto toda la vida, el titular. No, ahora te hacen para que tú entres al clic, y nos están tratando a todos como consumidores. No nos dicen nunca la noticia, dicen que te la van a decir. Pero eso lo hace la radio, por muy dignas voces que haya y crean que sean muy dignas, pero es que no me gusta señalar. Tele, lo hace la prensa. Antes, con leerte el titular y el primer lead que se llamaba, tú ya sabías de qué iba. Ahora lo bueno te lo ponen al final, para que estés pellizcando. ¿Cuántas veces nos hemos hecho así? ¿Pero dónde va? Os están tratando como consumidores, no como ciudadanos. Eso a todos. ¿Por qué? Porque el periodismo es precario. Cierra Prensa, cualquiera está en un medio sin ningún bagaje o sin estudios, y la obligatoriedad de las empresas para que entre publicidad es quien está mandando. Entonces ahora dirige los medios la publicidad, no el director o directora del medio. Entonces, con ese clic le has dicho que luego digan, ha tenido 3 millones de lectores. No, hay 30 que a lo mejor han dado al clic. Y en la tele, eso ha pasado. Ahora creo que está cambiando, se está ralentizando un poco, pero bueno, a ese tono que tuvimos cuando no había que zapear, cuando la gente no estaba tan nerviosa. A ver, íbamos al cine y las películas, las pantallas eran más grandes del cine, porque los caballos venían de allá y venían al trote y recorrían la pantalla. Ahora no, ahora todo es como un videoclip, plano corto, frase, todo porque estamos consumiendo los medios de una manera mucho más rápida, lo queremos todo rápido, y es todo planitos más cortos, como si todo fuera publicidad, porque somos consumidores. Claro, ahí está. Entonces estuvo aquí Jaume Ripoll, el de Filmin,
y dijo una frase que va muy con esto, que dijo, hay más opinión que crítica y más titulares que reflexión. Bueno, es que sí, porque hay que quedarse con el espectador, oyente, Claro. lector. Y hay una cosa que dijo Carla Bruni que a mí me fascinó cuando estaba con Sarkozy en la presidencia. Y dijo, es que ahora todo el mundo opina de todo. Yo quiero oír solo a gente que sabe. Y es verdad, es que ahora... Que está muy bien opinar de todo, no me refiero a opinar, todos tenemos nuestra voz crítica. Digo que cualquier persona está opinando de todo no sabes. Claro. Todo, esto no es un bar, de todo no sabes. No, que está muy bien comentarlo todo incluso sin datos. Y está bien cambiar de opinión, y está bien llevarte la contraria, y está bien tener una buena gresca con un amigo y darte cuenta que opinabas como él al rato. Y está bien que con el tiempo cambiemos de opinión porque no somos los mismos que hace 5 años. Pero ahora se critica mucho que alguien cambie de opinión. Te sale una Ana Pastor por la tele y te dice, es que hace tanto tiempo decía esto. Bueno, puede haber cambiado. Puede haber cambiado de opinión. Tú también y todos hemos cambiado de opinión. Y me da miedo la gente que no cambia de opinión. No me refiero a presidentes de esto. No me refiero a promesas electorales. Me refiero a cambiar de opinión. A mí me da mucho miedo la gente que no cambia nunca de opinión. Hay una frase que pone aquí que habla un poco de esto, que es tener razón demasiado pronto es lo mismo que equivocarse. No es mío, es de Marguerite Yourcenar. Y creo que tienes razón. Hombre, Marguerite Yourcenar, Es que no has dicho nada. Ya. Bueno, y de ahí saltas, te empiezas a escribir más profesionalmente y decides ser escritor. Sí, siempre he escrito, pero sí, no quería publicar. A mí me ha parecido que tenía mucho respeto a los escritores. ¿No? Ya era algo serio, ¿no? Me parecía que yo he sido incapaz hasta antes de ayer de decir soy escritor. Yo decía autor, he escrito. Luego veo a otros y a otras que con mucha alegría dicen soy escritor y han publicado una. Hombre, no has hecho Bonjour Tristes, ni Matar a un ruiseñor, que fue una. No. A mí esa alegría de decir que soy escritor, como tengo tanto respeto a Ana María Matute, a Delibes, a Lagaite, a tantos que he leído, a Oster, me daba vergüenza. Entonces escribía pero no publicaba, como también pinto pero no expongo. Ya, es verdad. Bueno, nunca es tarde. Que entonces te pones a publicar y claro, aquí entra el tema París, claro, París. Tu fetiche. ¿Por qué París? Todos los escritores hablamos siempre de lo mismo. Creo que todos los escritores estamos haciendo siempre la misma novela. A veces es más evidente, otros no es tan evidente, pero siempre estamos haciendo la misma. La búsqueda del padre, el perdón de la madre, la batalla interior, el miedo a la muerte, los grandes temas. Solo se escribe de los grandes temas, aunque lo vistas como Posteguillo en Roma. O sea, siempre, o el amor, están disfrazados todos los grandes temas de la vida y cada uno elige uno. Y a mí París era un lugar aspiracional para un niño de pueblo, que eran las cosas que uno puede llegar a ser y a ver. Era un lugar aspiracional. París existió antes de conocerlo yo. Estaba en mi mente, en las canciones que ponía, en los libros que leía. París existía ya antes de yo visitarlo. Y era todo eso inalcanzable para un hijo de una modista y de un camionero áspero, que entonces París era un lugar en el que todo podía suceder, en el que las vidas pueden cambiar. Entonces, ese era el referente, más allá de que entonces todo eso me llevó a enamorarme de escritores y escritoras franceses, que son, y franceses y no franceses, sino todos esos que han escrito sobre París, que es desde Mario Vargas Llosa, que se sentía francés en Lima. Sus discursos no están aquí, el de, no me acuerdo cómo se llama, que hay unos cuantos discursos, y él habla de que él se sentía francés en Lima y él quería llegar, y está en la Academia Francesa, o sea, y a españoles, y buscaba también pintores que han huido, entonces todo, que fueron allí a componer, a escribir,
y todo eso para mí era inspirador. Ese París, Sí, incluso inexistente. Para Vargas Llosa, sí. Bueno, Un bárbaro en París, y se llama el entonces libro. acabas en la estantería con Víctor Hugo. Es que Fija, pero todo, al final, hoy aquí en Civicar me voy a dar cuenta de muchos hilos que están cosidos a veces ¿Has visto? Y yo no soy de los de las serendipias, ni que todo pasa por algo, no, pero de pronto miras hacia atrás desde los 54 y dices, ay, pues mira cuántas cosas había ya, marcadas a lo mejor. Dices que la memoria es muy tramposa. Y que dice Landero que la memoria es muy novelera. Tú dices tramposa y él dice novelera. Pero yo ahora ya digo novelera porque Landero es mejor que yo. Pero yo creo que gracias a la memoria, a tu buena memoria, has construido relatos muy bonitos, muy llenos de emoción. ¿No crees que la memoria ha sido tu gran aliada en tu carrera? Sí, yo la memoria y la desmemoria. Porque La noche soñada, con la que gané el premio Primavera, es una madre con Alzheimer, que está perdiendo los recuerdos y el hijo le quiere contar. ¿Quién me iba a decir cuando escribía aquello que yo repetiría ahora una novela en la vida llevando a una madre en silla de ruedas que también ha perdido la memoria? Otra vez. Si llega a ser al revés me habría inspirado, pero es que no lo hice ya. La memoria a mí me parece, más allá de la memoria histórica y todas estas cosas, la memoria me parece que es el elemento principal, recordar. Ojalá yo pudiera olvidar algunas cosas y ojalá pudiera recordar mejor otras que quiero, pero la memoria no decides qué se queda. Me gustaría recordar absolutamente el olor y el sabor de mi abuela de algunas cosas y cómo entraba caminando. No recuerdo su voz ya, no recuerdo la voz, no sé cómo era la voz. La imagen sí porque tengo fotos, pero no, ¿cómo era la voz? No. Qué pena no tenerla grabada. Eso me jode muchísimo no tenerla grabada. Y la memoria y la desmemoria van juntas. A mí la memoria es novelera porque todos somos escritores de nuestra propia vida y todos mentimos sobre nuestras anécdotas. Cuando nos preguntan por la comunión, la anécdota que contamos, ¿no se parece a la puta comunión que tuviste? Todos novelamos nuestra vida, novelamos las anécdotas, novelamos todo el rato las cosas que nos han pasado, todo el rato estamos novelando, y por eso dice Landero, la memoria es muy novelera. Es que tú, la misma anécdota, depende con qué amigos estés y en qué momento de tu vida cuentes algo, es otra anécdota. Ni te lo pasaste tan bien, ni tan mal. Y luego hay dos tipos de personas, los que cuentan solo las cosas malas con mucho detalle, cómo han estado en el hospital, a quién han visto, cómo han entrado, toda la analítica, todo, y luego los que cuentan muy bien las buenas. Son dos tipos de personas. Los que se entretienen con te voy a contar una cosa y ya sabes que es malo. Ya sabes que es malo. Y los que te voy a contar algo y sabes que es bueno. Hay gente que incide en la memoria buena y gente que incide en la memoria mala. Y los dos la novelan. Todos novelamos nuestra vida. Yo ahora... mi madre es dependiente, yo soy hijo único, la estoy cuidando. Adiós pequeño es esa novela al estilo Luis Landero de Balcón en invierno que es maravillosa y él la hizo con el padre y de hecho él me la presentó cuando yo gané el premio y para mí fue un lujo que Ana María Matute con Noche Soñada y Luis Landero con Adiós. Joder. Y la memoria yo ahora lo estoy trabajando al revés. Yo ahora miento todo el día. Todo el día estoy mintiendo. A mi madre le tengo que decir cuando pregunta, y la mamá viene porque cree que somos hermanos. Le digo, está en misa. Al principio le decía, mamá, la abuela se murió. ¿No te acuerdas que la abuela se murió? Pero entonces descubrí que la hacía llorar y el dolor le volvía a ella como si se hubiera muerto esa misma tarde. Y dije, ¿para qué coño tienes que decirle a tu madre otra vez? Pero yo me rebelaba contra la vejez y lo que quería era contarle la verdad. No, tu hermano Rafa, ¿no te acuerdas que se murió, que enfermó por una infección? Mi hermano Rafa no está. Y decidí que había que mentir. Que su hermano Rafa estaba de viaje, que yo también soy hermano suyo y Maxi, el que escribe, dice dónde está. Y digo, pues estará dando charlas, yo qué sé dónde está mamá. Y la abuela en misa, tanto, pero si me has dicho antes, digo, son muy pesadas las misas, mamá, ¿no te acuerdas?
es que como desde que no voy a misa, pues ya no me acuerdo. Y digo, pues está en misa, ya vendrá a comer. A veces hay que poner otro plato, para mi padre. Mi padre no va a llegar, y si llega nos morimos del susto. Por muchos motivos. Pero mentir he descubierto que es muy bueno. Y yo le ficciono otra vida. ¿Qué necesidad tengo? La verdad no es necesaria. Es que la verdad no es necesaria siempre. Y yo ahora trabajo la mentira muy bien. Pero muy bien. Y me jode. Me duele infinitamente. Porque me gustaría hablar con ella como tú hablas con la tuya, claro, con tu padre. Sí. Me gustaría que supiera todo lo que ha hecho, todo lo que he hecho yo, todo lo que ha tenido, todo lo que ve. No. Entonces, cuando comparan a los ancianos que dicen, es como un niño. No es verdad. Los niños van a mejor siempre. Dejará de mearse en la cama, irá mejor. Tu madre no. Entonces, ser consciente de eso es muy duro. Entonces, supongo que mi literatura también se ha amargado en algunos aspectos. Y respecto a la inspiración, ya sé que te he preguntado muchas veces que te inspira, pero ¿tú crees que cambia con cada proyecto? ¿La inspiración? ¿La inspiración? Sí, que cambia según lo que estés escribiendo. No, yo me fijo. ¿Inspiran distintas cosas o siempre es...? A veces me inspiran una frase que dice alguien o algo que acabo de ver, un kiosco, una noticia, cualquier cosa me inspira. Eso, y digo, ¡ay, qué buena novela! Saldría de aquí. Pero no, se abandona. Y sé que cuando ha habido varias epifanías de esas, sí que llego a una novela. Ha habido varias. De pronto, en No me dejes, que la acaban de relanzar ahora, que hace 10 años que la... Fue porque yo fui a la floristería, compré flores y quien estaba comprando para un muerto. Pero estaban haciendo un ramo de novia. Y yo estaba y dije, anda, la misma flor va a acabar en una corona, en una novia o en un perdón. Y la misma flor acaba en diferentes historias. Y dije, es que esto es... Y como en ese momento estaba escuchando mucho Le Feuilles Mortes, Las hojas muertas, de una canción muy bonita, pensar en alguien que las desmonta, de alguien que las barre, dije, claro, alguien, y creé Las jubiladas de No me dejes, que son, pues bueno, no hojas muertas, pero barridas por la vida y que se refugian en un sitio donde se ve pasar la vida, porque en el único sitio donde pasa la vida es en la floristería. Bueno, que estoy hablando yo mucho. Os paso el turno de palabra y le podéis preguntar lo que queráis. Yo encantado de responder, y de lo que queráis. De lo que queráis, no tengo muchos filtros. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias a Civicam por hacer esta charla tan chula en Petit Comité. Dos preguntas fáciles. Bueno, ayer hubo una charla aquí muy chula en la que se definía un concepto que era hipnocracia, que era muy interesante, y que hablaba sobre la información que no premia ni reprime, sino que nos mantiene en trance, y va un poco en línea con lo que decías antes sobre la información y bueno, que está en bucle, ¿no? Y luego lo más chulo de todo es que tanto el concepto como el libro sobre la hipnocracia lo había escrito una inteligencia artificial. Pero no, me estoy enrollando, no va por ahí la pregunta. Dos preguntas, por favor, si me permites. Sí. Una, escuchándote, se percibe, o percibo, ¿no? No voy a generalizar, a una persona muy empática y humanista que está reñida con un perfil ambicioso y lo digo porque, claro, tu trayectoria ha sido tan Dilo. Interesante y larga, intensa y bueno. Exótica incluso. Que la primera pregunta va en la dirección de si tú esperabas esa trayectoria y si crees que ha merecido la pena. Primera pregunta. Digo, por lo reñido del perfil que se percibe, que no va alineado, ¿no?, con el de una persona ambiciosa.
Eso uno. Y la otra, ¿cuál sería tu consejo, si te atreves a dar un consejo, sobre, tras tu experiencia, que ha sido larga y muy interesante, cómo debe... Porque claro, hoy en día el tiempo es muy limitado y la cantidad de contenido es tremenda, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo, o quizá qué te ha enriquecido a ti más en el camino, ¿no? Porque aconsejar al final es duro, sobre cómo deberíamos o a qué deberíamos dedicar el tiempo en la adquisición de contenido, ¿no? Pues es decir, la información está tremendamente manipulada hoy en día y luego tienes que elegir entre información o contenido literario, artístico, etcétera, ¿no? Esas dos preguntas, por favor. Cuidado que se me olvida, ¿eh? En la actualidad, respecto a la segunda, ¿cómo consumir el contenido? El qué no lo puedo decir, porque cada uno tiene unos gustos, unos criterios, un tiempo, unas posibilidades incluso en su casa. Pero yo siempre recomiendo un poco de todo respecto a los medios. Verlo todo y ser muy crítico. Y no ser muy crítico con todo. No creerte nunca nada de lo que te están contando. No lanzar la opinión directa. Ser muy crítico y ver mucho. Escucharlos mucho. No hace falta que estés mucho porque, si, por lo práctico, un informativo a los 4 minutos ya no dice noticias. Ni de radio ni de tele. A los 4 minutos ya están con relleno. Con lo cual, con los arranques ya te vas formando, y yo sí que soy muy de ir viendo todo. Y no, redes sociales sí que no, redes sociales no, absolutamente. La única red que me parece bien es Tinder, porque puede servir para ligar, con lo cual todo lo que sea para poder quedar con alguien me parece bien, pero de informativas no. Porque ni los propios medios en las redes están diciéndote la verdad, están diciéndote algo para que tú entres a su... Y luego estamos en un tiempo de declaraciones. El del PNV ha dicho esto, tal le ha contestado esto, el otro ha contestado de pronto otro, y a mí las guerras de declaraciones no son información. No son información. Con lo cual, de todos los medios, muy poquito. Ser muy crítico y tardar en opinar. En decir cuáles sí que no. Yo creo que está bien decir... o pensar que todos cuanto más, y redes sí que anuladas, pero sobre todo por el trato hacia el ciudadano. ¿Cómo nos están tratando desde el mismo medio, desde la red? El mismo medio muy serio, no digo cabeceras ni emisoras. Y respecto a la primera pregunta, sí que ha valido la pena. Todo. Llegar hasta aquí y estar hoy en Pamplona, en el Civicán, a pesar de algunos exotismos que ha habido, de errores, creo que todos me han merecido la pena. Creo que todo ha merecido la pena. Eso no significa que si me dieran otra vez el ticket de metro, ¿pararía en las mismas estaciones? No. Me bajaría en la siguiente. En algunas me aguantaría y no respondería. No habría sido tan osado en algunos momentos. Habría tenido más pausa, más flema británica. Pero soy mediterráneo y a veces, y somos muy impulsivos, da igual el Mediterráneo, el norte o el sur. Y frente a algunas cosas también está bien equivocarse. Sino que voy a contar después. Así que yo creo que todo ha merecido la pena en el recorrido, siempre. Después de cada herida, te habría dicho esta pregunta, por eso puedo cambiar de opinión, después de cada una de esas heridas te habría dicho que no merecía la pena. Pero cuando pasa el tiempo, creo que todo ha merecido la pena, porque yo soy consecuencia de todas las cosas que he hecho, de las buenas, de las malas, de las citas que tuve y que me dijeron no, de los trabajos que me aceptaron, pero en aquel aceptaron a otra redactora, de haber llegado un martes y 13 a un lugar
nuestra vida siempre sería otra, pero esta ha sido la mía. Y como y el arrepentimiento católico cristiano no me favorece. Porque la culpa pesa más que una mochila de piedras. Así que arrepentimientos, no digo que no, pero ¿para qué? ¿Lo voy a arreglar, Olga? No. La pregunta es breve, por favor. Muy breve. ¿Cómo viviste tu efímera vida de ministro? Pues me ha sorprendido cuando ella ha dicho político, porque digo, no, yo no lo soy. Pero digo, bueno, lo ahí pone es. en tu Sí, currículum. lo pone. Y digo, bueno, pues fíjate, ojalá pusiera pintor, que ha sido más tiempo, pero no lo pone. Pero fíjate, en tu pregunta ya está la respuesta. Porque tú mismo has dicho en tu efímera. De ningún ministro se adjetiva. Yo me moriré con el adjetivo efímera, breve, fugaz. Hay una variedad preciosa de adjetivos de periodistas que han definido ese tiempo de los 7 días de junio de 2018. Todo el mundo repite ese adjetivo, esa coletilla, pero nadie recuerda a los que vinieron después de mí. Algunos sí, y algunos sí. Un poco de vanidad. Es que si no, yo la disfruté mucho desde que recibo la llamada. Yo estaba de gira con un libro que no tuvo éxito, estaba de gira de firma de libros, ferias del libro, y yo ya sabía que era ministro. Y no dormía apuntando todo lo que iba a hacer. Preguntando a una ministra francesa que conocía de Actes Sud, de una editorial francesa, la primera vez que había en Cultura alguien que era de una editorial, aquí incluso yo, cabe cualquiera, y preguntando qué cosas se habían hecho en Francia como referente, donde funciona muy bien el sector cultural respecto al cine, respecto a un montón de cosas, porque valoran mucho la cultura. La valoran por encima de todo, porque todos los que estamos aquí nos vamos a morir, todos, no es ningún spoiler, pero ¿qué quedará? Solo quedará la cultura. La música que cantaba tu abuela, el sabor de algunas cosas, todo lo que quedará es la cultura. Entonces yo durante ese tiempo fui muy feliz apuntando todo lo que haría. Desde ley de mecenazgo, iba apuntando todo. Cuando ya se anuncia, hubo una ola de rechazo tremenda porque había trabajado en televisión. Eso es difícil de asumir, porque no hacía deporte. Vamos, y Z no es maratón, no lo veo jugando al pádel. Pero una ola de odio de por qué él, que es difícil de soportar como humano. Dejé de hablar con muchos amigos. No, pero solo dije una broma, solo hice una broma. Es que tu broma más la de otra, más la otra, más la otra es agotador. Es agotador. Por eso puedo bromear ahora, porque fue agotador, incluso agotador el tiempo de psicólogos y de medicación. Y esos primeros días, cuando dices, bueno, vale, asumo que a todos les parece exótico y la palabra no es casual. No me puedo pelear contra eso. Pues dije, habrá que trabajar así, y me fui cuando yo quise. No hubo apoyo, pero me fui cuando yo quise. Gracias. ¿Alguien más? Me fui cuando yo quise por una multa pagada hace 12 años. Es que nadie recordaba nunca eso. Hola, buenas tardes. Bueno, me ha encantado escucharte. Muchas gracias. Y me alegro mucho de algo de lo que has dicho. Yo no me acuerdo de nada de mi primera comunión. Pero lo bueno es que te la puedes inventar. Ya, por eso me alegro. El lunes estuve en un Me Acuerdo, que es un libro de Perec, que estará por aquí. Me acuerdo, Jos Perec, que cada uno tiene que decir un me acuerdo del sabor de la torrija cuando se rompía en eso y me manchaba las palmas. Dice, los me acuerdos muy chulo. Y hubo uno de los que lo hacíamos,
Reyán, que se los inventó. Así que tú desde hoy, invéntate la comunión. La pregunta es muy sencilla. El próximo día que vaya a una librería en Pamplona voy a comprar un libro tuyo. ¿Qué libro compro? Adiós pequeño. Gracias. Lo compraré. Gracias. Adiós pequeño, que dices una cosa muy bonita, que les hiciste un ataúd de papel a tus padres con ese libro. ¿Sí? Ese libro creo que sí. Sí. Que le hizo Que dijo que había hecho un ataúd de papel a sus padres con ese libro. Sí, porque está todo ahí. Sí. Es un libro muy literario que creo que escribí, dijo algo Milena Busquets el otro día, el acopio en estado de gracia. Hay libros que son trabajosos. Ese ya estaba escrito a lo largo de mi vida y lo único que hice fue traducir lo que ya estaba, traducir y pasarlo a papel. Y no pensaba ni publicar, y mira, al final lo leyó mi agente y lo presentó y es un libro que está hasta en China, está en ese libro. Sí, sí, sí. Porque en China hay mucho respeto a las personas mayores. Es un libro que mucho. Entonces este libro está muy marcada el cariño y el cuidado, y por eso lo han comprado en China. Por aquí. Bueno, la última. Sí, él. 8 ya. Vale. Sí, buenas tardes. ¿Piensas en tu futuro próximo, o mejor dicho, lejano, despertarte cada mañana en París tomando un buen croissant francés? Y un pain au chocolat, y sí, la tartine. Sí. Yo cuando abandoné la tele me fui. Me fui y me dejaron un piso. Fui muy afortunado porque es muy difícil los alquileres en Francia, bueno, en París. Y fui tan feliz. Fui tan feliz. Y estuve escribiendo y colaboraba para medios franceses y escribí novela allí, muy bien, en el piso. Me dejé todos los libros en el piso, no volví. Vuelvo muy a menudo, voy muy a menudo, como que a veces me voy cada mes. Busco la oferta y si hay oferta me voy, si no, no. Tengo muchas amistades y entonces yo sé que será el lugar, pero no estaré allí solo. Sé que estaré en Buñol. A Madrid sé que ya no creo que vuelva. Lo mismo dentro de un tiempo le dices, ¿hace algo en Madrid? Y dices, anda, pues se ha llevado la contraria. No creo, no me veo. Mi casa la tengo alquilada y el otro día me tomé un vino en la puerta y dije, qué extraño todo. Qué extraño yo. O sea, porque el entorno era el mismo, era todo igual, todo, pero yo no. Y París es el lugar en el que estaré en el futuro, cuando nunca sabes cuándo llega. ¿Te acuerdas cuando decíamos, esto cuando llegue y el día de mañana ya soy, a veces? El día de mañana y el día de mañana llegó. Así que yo sí creo y estoy convencido de que lo haré. Bueno, voy a seguir y ya para acabar. Hay una frase de Scott Fitzgerald que te gusta tanto, que decía, por Hemingway, decía, si Ernest habla con la fuerza del éxito, yo hablo con la autoridad que da el fracaso. En tu caso, hablo con los dos. Con los dos. Qué buena. Sí, es que Fitzgerald, acabó de guionista, sí, y no le cogían ni las ideas a Fitzgerald. Sí. El Gran Gatsby ahora es el centenario, por cierto. Y ambientado en esa época. Es que me gusta. Sí. Hay fetiches. Cada uno, supongo que tenemos unos fetiches y algunos no los reconocemos o no somos capaces de identificarlos. Pero he convivido pero el éxito es estar. Cuando uno no tiene, no están en candeleros o eso, no significa que ya no tengas éxito. El éxito es haber hecho cosas. Incluso no acordarte la comunión, no sé cómo sería, pero para no acordarte, el éxito es hacer todas las cosas. Visto desde fuera, que es algo mucho más visible para los que leen o te miran, no sé si se aprende más del éxito o del fracaso. No me gusta decir que del fracaso se aprende más, porque parece un poco derrotista. Bueno, pero las dos pero lo que sí que voy a decir que es muy fácil el éxito y es muy difícil el fracaso de gestionar.
Pero mira qué gestionar. bonito, él dice, fuerza del éxito o autoridad del La autoridad fracaso. La autoridad del fracaso. Respecto, Muy interesante. respecto a lo que preguntó del ministerio, tengo la autoridad del fracaso. Pues eso. Absoluta, ¿eh? Así que la Era tengo. una frase que te iba muy bien. Has sido un niño con muchos miedos, eres un niño con miedo, que hay una frase que dices tú, ahora tenemos miedo a no gustar, tenemos miedo a hacer cosas nuevas, a sentirnos ridículos, tenemos miedos de todo tipo. Esta frase es tuya. ¿A qué tiene miedo el máximo adulto? Ahora solo a la muerte de mi madre. A la muerte de mi madre. Repetirlo esto era jodido. Solo. Es que yo tengo muchas cosas por hacer y haré muchas, pero si no las hiciera, me da igual. Solo sé que hay algo inamovible, que es la pérdida de alguien que quieres y que además estoy cuidando. Claro. Cuando estoy cuidando no estoy haciéndome víctima ni estoy elogiando mi labor. Si tienes que estar en una residencia, tienes que estar. O sea, no estoy elogiando en contra de, estoy simplemente, mi opción de vida ha sido esa, dejar Madrid, ir a cuidar. Y es el único miedo que tengo, y lo que he descubierto es que lo demás ya todo me da igual. Ese miedo solapa todo lo demás. Todo lo demás me da absolutamente igual. Esas cosas que tenemos miedo, incluso de bailar, salir a bailar cuando hay unas fiestas, que siempre salen dos señoras, los que rompen el baile siempre son dos señoras, que yo creo que mi reino pertenece a esas dos señoras que siempre salen a bailar, las primeras, y luego el resto se apunta, pero siempre son dos mujeres las que salen en todos los pueblos de este país, España. Y creo que mi reino pertenece a ellas, y yo creo que seré una de esas dos, porque ya no tengo ninguno de esos otros miedos. Ya. Porque el principal es otro. Y este tema del deterioro y del envejecimiento que te lleva inexorablemente a la muerte, ¿no? Claro, es que... ¿Eso te afecta a ti en tu forma de lo que estés escribiendo, de tu forma de escribir en este momento? Es que afecta, no escribe... Lorca no habría escrito igual si nace en Gijón. Claro. Ni Unamuno si nace en Fuerteventura. Es que el entorno, los libros que haya habido en tu casa, cómo sean tus padres, qué dinero hay, qué comes. Si estás enamorado felizmente, si es un horror con quien duermes, todo eso afecta a todas las cosas. Afecta a la comida que haces sin ganas, a lo mejor ese día. Todas las temperaturas que nos rodean afectan. Yo escribí Adiós pequeño en ese momento para una manera de despedir al niño que has sido, no esa parte que ya no vuelve. Es una novela alegre, feliz, es mi platero y yo, no es con un burro, pero es con mi perra, es el propio autor narrando todo. Obviamente yo ahora tengo una librería y me apetecía que hubiera un libro de mi librería, y por eso escribo mi pequeña librería. Todos nuestros entornos siempre un libro. De hecho, si yo ahora escribiera El susurro de la caracola, no lo escribiría igual. O a lo mejor ni siquiera me vendría esa idea. Ya. Todo lo que escribes pertenece a la atmósfera que estás en ese momento. A tu contexto. Bueno, ya en la primera pregunta que te ha hecho este señor, que te decía que ayer había estado aquí Jorge Carrión, no sé si lo conoces, que es escritor, crítico literario. Sí. Sí, y habló del futuro de la literatura con el desarrollo tan bestial que hay ahora de la inteligencia artificial, ¿no? Que está desarrollándose tan rápido y a una velocidad. Y él ponía sus escenarios, ¿no? Futuribles. ¿Cómo ves tú el futuro de la literatura con este desarrollo de la IA? ¿Te lo has planteado? La literatura siempre va más tarde que la vida. No. La literatura va después de todo. La literatura instantánea no existe y se hace incluso ordinaria cuando se narra algo. Una novela del COVID, no.
pero algo con el tiempo, narrado de otra manera, tiene esa otra mirada. La inteligencia artificial va más rápida que la propia regulación. Ya. No sabemos si habrá fragmentos en algunas novelas, no lo sabemos. Se nota porque no, yo he probado. ¿Has probado? Sí, he probado. No tiene alma. Ya. No es perfecta en la ejecución, pero fría en la emoción. O sea, no tiene nada. O sea, es muy... puede que haya una avalancha de libros menores, incluso para niños, que no son menores digo como calidad de libro, que se produzcan como imprimir para, bueno, pues hazme uno de un ratoncito que llegue a casa y te hace un cuentecito. Puede que haya cosas que afecten eso, pero a la novela no creo que le afecte. No creo que le afecte. Otra cosa es que no nos comamos algún engaño, ¿eh? Eso nos lo podemos comer seguramente. No creo que la novela total, mira ese filósofo que ha salido ahora que está creado por inteligencia artificial, sí. Pero bueno, no es una novela, son pensamientos y irá creciendo, claro, cuanto más va chupando de todo, de nuestras fotos y de todos nuestros datos, pues será la inteligencia. La inteligencia lo único bueno que tiene es que no se cansa, la cabrona. Claro, que tú te cansas, te toca levantarte con tu capítulo, que estás espeso, que tienes que pensar, oye, que la inteligencia artificial está tan tranquila. Yeah. Claro, esa es la diferencia, que no se cansa. Por eso no tendrá alma. Y yo creo que en eso no lo conseguirá. Ahora vamos a jugar un poquito. Hay un booktuber que yo lo sigo mucho, Fernando Bonete. Ah, es amigo. Tú también le Qué bueno es profesor también. Bueno, pues ayer, casualidades de la vida, colgó los 20 libros con los que, si los regalas para el día del libro, aciertas seguro. Y dentro de esos 20, de ese listado, había uno tuyo. ¿Cuál es? Te voy a poner a prueba. Lo tengo aquí apuntado. ¿Sí? Te lo juro. Vamos a divertirnos ahora. Hacía un listado de 20 y entre los 20 hay uno tuyo. No quiero ser osado, ¿eh? ¿No sabes cuál es? ¿Mi pequeña librería a lo mejor? No creo. No, será Dios pequeño seguramente. No. Tampoco. No. ¡Jo! Mira. El de París, despertaba tarde. Una tienda en París. Una tienda en París. Es que ese es... no es el culmen de la literatura, ¿eh? Lo escribí. Pero esto es como tener un novio guapo o una novia guapa. Que alguien te puede parecer a ti maravilloso porque tiene algo especial y para el resto, bueno, tiene algo que a ti te atrapa y te atrapa. Y ese libro es bestseller en Alemania, Polonia, Brasil, sí, que podría estar, ahora lo compondría de otra manera, no, pero dio en la tecla con algo, la protagonista, esos años 20, el abandono de la ciudad, de lo que antes hablábamos, aspiracional, tiene algo que si quisiera repetirlo no podría. Podrían cambiarlo, adornarlo, mejorar las descripciones, los diálogos, podrías mejorarlo si me pusiera, pero a veces ¿por qué no todos los libros de todos los escritores les salen como el anterior? ¿Por qué luego recordamos de algunos escritores, de Philip Roth o de Vargas, yo sé que recordamos menos? Dices, ¿por qué no recuerdan todos los que he hecho, que todos me han costado? Y ese tiene algo, una tienda en París, pues, que funciona en todos los idiomas. Pues lo está recomendando. Anda. Para el día del libro, o para San Jordi. Tenemos aquí una costumbre en estas charlas, que el invitado anterior deja una pregunta y tú luego tendrás que dejar una pregunta para el siguiente invitado, que en este caso no sabemos quién es el siguiente invitado, todavía no está programado, porque ya será para otoño, porque en verano este programa se para. Estuvo el niño de Elche, sí. Y dejó la pregunta de ¿qué libro no regalarías? Mira, voy a ser osado.
No vendo libros de políticos en la librería. Mira, de ninguno. No, de ninguno. Bueno, No vendo... Ya está. No, ni de José Bono, ni de Irene Montero, ni del de Pedro, ni del de Juan. De ninguno, no entran libros de experiencias de... No entran. bueno, pues ya está. Para que ¿Les no... contestas? Para que no regalaría... también te tengo que decir que hay libros que no me gustan, ¿eh? Hombre, lo puedes decir perfectamente. O sea, que hay libros que no... Pues que no... Mira, a mí El guardián entre el centeno me parece sobrevaloradísimo. Bueno, Sobrevaloradísimo. pues Hasta... no lo regalarías. Y no lo regalaría. ¿Ves? Prefiero regalar otro que tiene un espíritu que es Algún día este dolor te será útil, de Peter Cameron, que me parece mucho mejor, pero no va a pasar a la historia como ese sobrevalorado guardián entre el centeno de Holden. No. Ya. Lo digo por mojarme, Bueno, prefiero. pues ahora tienes que dejar una pregunta. Bueno, yo quería dejar, antes de irnos, recomendaros este libro, que es maravilloso. Si queréis regalarle a alguien, yo regalaría este libro. Es muy bonito. Es un libro de libros, sí. Sí, es un libro al que le guste leer, yo lo Sí, regalaría. a quien le guste leer, Sí. porque no es una ficción No, no. al uso. Bueno, tú lo tienes. Sí tiene parte de ficción. Sí, tiene ficción porque está ficcionada como... Y tiene ilustraciones hechas por Máximo, maravillosas. Y yo tengo, bueno, su librería es azul, por supuesto. No es esa, pero... Hay un guiño. Y quiero preguntarte, ya la última, ¿este rojo es por tu madre? ¿Es un guiño que al rojo? El rojo. A ver, mi padre no ¿Es le un dejaba... guiño eso? Sí, mi padre no le dejaba Por eso. pintarse las uñas ni vestirse de rojo. Rojo. Y cuando Y lo ahora he- las lleva pintadas Y cuando todos los lo he días. abierto y he dicho, hombre, esto tiene que ser un guiño, ¿no? Sí, la cinta roja que menciono, el rojo del pelo, sí. A Valentina. Sí, Sí. es que claro, hay tantas vidas Hay muchos guiños en otras. ahí, muchas cosas. Es un libro que yo lo recomiendo. Sí, pues ahora mi madre me encanta porque va con sus uñas rojas. Sí, ¿no? Sí, se las mira y yo digo, qué rebeldía a los 87. Uno puede ser rebelde a la edad que le salga del coño. Cuando quiera. Con lo que ha sido, dices, jo, qué pena cuando te enteras de que no le dejaban vestirse. Claro. A ver, pues las vidas. Pues a lo mejor habría sido una ministra de Cultura maravillosa o una periodista o cantante o lo que hubiera querido, pero no pudo, no te dejaron. Pertenece a un tiempo en el que no te dejaban Esas todo. mujeres de esa época. Es que son secundarias de un tiempo que tuvieron que ser protagonistas. Cuánto talento, ¿eh? Claro, Se ha entonces perdido. yo lo he visto en casa, entonces. Por eso el de París despertaba tarde es un homenaje a esas mujeres también. de los años 20 que son nuestras bisabuelas y tuvieron que desnudarse para pintores, que se quedaron solas tras la Primera Guerra Mundial. Oye, y descubrieron que solas también estaban bien. Que el marido se había quedado tullido o muerto en la guerra, pero dijeron, bueno, pues hay que tirar para adelante. Y coincidió con el tiempo en el que cortarse el pelo era liberador, quitarse el corsé era liberador, la moda fue liberadora y eso fueron mujeres que se tuvieron que avanzar mucho más, no ha habido nunca un cambio tan fuerte. Y quería hacer una mujer, seguramente ahí está escondido otro tipo de mujeres que están vivas aún. ¿Quieres contarnos algo más? ¿Una reflexión final? Bueno, que seguramente a la pregunta que me has hecho no habré sido capaz de gestionarla todo lo que preguntabas. A todos gracias por leerme, por escucharme. Y había aquí una foto de Ana María Matute, que está todo el rato mirándome con esa dulzura infantil. Muchas de las cosas que he escrito yo son por respeto a autores que he leído, de esos que están siempre en la mesilla. Uno es consecuencia de todo lo que ha leído, ha visto, ha vivido, ha comido. Y Ana María Matute ha sido la principal mentora, inspiradora, hasta que la conocí y disfruté mucho en ese último año, porque murió ese año en el que me premió. Fue la última primavera de Ana María Matute. Y de esa felicidad con ella escribí No me dejes. Por eso digo que todas las veces, a veces coinciden hasta las huidas de gente tan importante como Ana María Matute. Que la leáis también a ella muchísimo y gracias a todos por acompañarme hoy. Pues de mira, corazón. antes de acabar, vamos a acabar con una frase de Ana María Matute, que además la tengo aquí.
Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Eso es. Gracias, Máximo. A ti. Muchas gracias. Gracias.